Bienvenidos a su santuario de chismes, el lugar donde las celebridades no tienen escapatoria y los rumores más picantes se convierten en la comidilla del momento. Hoy, como les prometí, tenemos un plato fuerte, un banquete de intrigas que involucra a uno de los galanes turcos que más suspiros levantan en el planeta, el mismísimo Can Yaman. Agárrense fuerte porque la temperatura está a punto de subir varios grados. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de dimes y diretes, quiero recordarles, mis fieles compañeros de chismes, que si aún no se han suscrito a su canal, no sé qué están esperando. Suscríbanse ya. Y por supuesto activen esa campanita traicionera para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos una nueva exclusiva. Ya saben que aquí les traemos los chismes más candentes antes que nadie, somos como la ambulancia del escándalo. Y ahora sí, con la artillería pesada cargada, vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Se imaginan la presión que debe sentir Can Yaman? Ya saben, ese actor que nos conquistó con su mirada penetrante, su sonrisa seductora y esos personajes que nos hicieron suspirar hasta la deshidratación. Pues, según mis fuentes, la presión no solo viene de las legiones de fans que harían cualquier cosa por verlo en la pantalla, sino también, y aquí viene el bombazo, de su propia progenitora. Sí, mis queridos chismosos, la mamá de Can Yaman está decidida a convertirlo en padre y, al parecer, está librando una batalla campal para lograrlo. La noticia ha saltado a la palestra gracias a un reguero de fuentes cercanas a la familia Yaman, informantes que juran y perjuran que la madre del actor está convencida de que ha llegado el momento crucial para que Can siente cabeza, se convierta en un hombre de familia y, por supuesto, le dé la alegría de convertirse en abuela. Imagínense las conversaciones en la mesa familiar. Un verdadero culebrón turco digno de Netflix. ¿Y los nietos, Can? ¿Cuándo voy a poder presumir de esos pequeños Yaman? Tus primas ya tienen 2. Drama, drama y más drama. Pero, ¿de dónde surge esta repentina urgencia maternal? ¿Acaso la señora Yaman se ha tragado un calendario con la leyenda, ahora o nunca? Algunos insiders, con la lengua más larga que un día sin pan, apuntan a que la madre de Can Yaman, cuyo nombre preferimos mantener en el anonimato por respeto a su privacidad, aunque les confieso que estuve a punto de hackear su Facebook, siempre ha soñado con tener una familia numerosa, un clan de Yaman correteando por la casa y llenándola de risas y travesuras. Y al ver que su hijo, a pesar de su éxito arrollador y su fama estratosférica, sigue soltero y sin compromiso, ha decidido tomar las riendas de la situación y convertirse en la casamentera oficial de Can Yaman. Mamá gallina en acción, protegiendo a su pollito y dispuesta a picotear a cualquiera que se interponga en su camino. Ahora, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente sabrosa. Según mis fuentes ultra secretas, la madre de Can Yaman no se limita a lanzar indirectas sutiles sobre la paternidad, ni a dejar caer comentarios al pasar sobre lo adorable que son los bebés. No, señores, esto va mucho más allá. Al parecer, la señora Yaman está organizando citas a ciegas para su hijo, como si Can Yaman fuera un adolescente tímido que no sabe cómo ligar. Está presentándole a amigas de la familia, a conocidas que conoció en el club de tejido, a vecinas que tienen hijas muy simpáticas, y a cualquier fémina que considere una buena candidata para ser la madre de sus anhelados nietos. Imagínense la cara de Can al verse en estas situaciones. Un verdadero festival de incomodidad. Mamá, yo puedo elegir a mi pareja, se rumorea que ha dicho Can en varias ocasiones, con un tono que oscila entre la exasperación y la súplica. Pero al parecer, la señora Yaman no está dispuesta a ceder ni un milímetro en su cruzada. Ella tiene una visión clara de lo que quiere para su hijo, un plan trazado al detalle para asegurar su felicidad, según su propia definición de felicidad, claro, y está decidida a hacerlo realidad, cueste lo que cueste. Aquí hay más testarudez que en un burro cargado de ladrillos. Pero, ¿cómo está lidiando Can Yaman con esta presión familiar que amenaza con aplastarlo? Pues, según mis informantes de confianza, el actor está un poco agobiado, un tanto abrumado, pero también entiende el deseo profundo de su madre de verlo feliz y realizado en el ámbito personal. Sin embargo, Can es un hombre independiente con una carrera meteórica que lo ha catapultado al estrellato, y no quiere sentirse presionado a tomar una decisión tan importante como la de ser padre solo para complacer a su madre. No quiere que lo obliguen a entrar en el matrimonio como quien entra a un ascensor. Además, recordemos que la vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de constante escrutinio público, un reality show sin guión en el que todos opinan y nadie se pone de acuerdo. Desde su
Relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana que robó su corazón, y también las portadas de las revistas, hasta los rumores de romances con otras celebridades. Can siempre ha estado en el ojo del huracán mediático, bajo la lupa implacable de los paparazzi. Y esto sin duda añade una dosis extra de presión a la situación. ¿Quién querría empezar una relación sabiendo que su suegra está desesperada por tener nietos y que los paparazzi van a seguir cada uno de sus movimientos, documentando cada cita, cada cena y cada conversación? Un verdadero infierno para cualquier persona que valore su privacidad. Pero volvamos al tema central, al meollo del asunto, la presión de la madre de Can Yaman para que se convierta en padre. ¿Es justificable esta intromisión en la vida personal del actor? ¿Dónde está la línea que separa el amor de madre de la invasión de la privacidad? Algunos argumentarán que es un derecho de los padres expresar sus deseos y preocupaciones por el futuro de sus hijos, que después de todo, solo quieren lo mejor para ellos. Otros, en cambio, considerarán que es una invasión flagrante de la privacidad y una falta de respeto hacia la autonomía de Can Yaman, un intento de controlar su vida y tomar decisiones por él. En mi opinión, creo que es fundamental encontrar un equilibrio, una balanza que permita a los padres expresar sus deseos sin coartar la libertad de sus hijos. Es natural que los padres quieran lo mejor para sus hijos, que sueñen con verlos formar una familia y tener una vida plena. Pero también es fundamental respetar sus decisiones, entender que cada persona tiene su propio ritmo y permitirles vivir sus vidas a su manera, sin imposiciones ni presiones externas. La paternidad es una elección personal, una decisión que debe tomarse con plena conciencia y libertad, y no se puede forzar a nadie a tomarla, por mucho que lo deseen sus seres queridos. No se puede obligar a alguien a entrar en el club de padres a la fuerza. Ahora bien, ¿cómo creen que terminará esta historia? ¿Cederá Can Yaman a la presión de su madre y encontrará a la mujer de sus sueños para formar una familia, cediendo a los deseos maternos y convirtiéndose en el abuelo de sus sueños? ¿O seguirá centrado en su carrera, priorizando sus proyectos profesionales y pospondrá la paternidad hasta que sienta que es el momento adecuado, fiel a sus propios tiempos y convicciones? Las apuestas están abiertas. Hagan sus predicciones. Y hablando de apuestas, déjenme recordarles que este tipo de situaciones no son exclusivas de Can Yaman. Muchos famosos y no tan famosos sufren la presión constante de sus familias para casarse, sentar cabeza y tener hijos, perpetuando un ciclo de expectativas y presiones sociales que pueden generar mucha infelicidad. Es un tema cultural muy arraigado en muchas sociedades, un legado de tradiciones y costumbres que a menudo genera conflictos y tensiones en las relaciones familiares, especialmente cuando las expectativas de los padres chocan con los deseos y aspiraciones de los hijos. Es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y sus propios sueños. No todos sueñan con casarse y tener hijos, y eso está perfectamente bien. Lo importante es ser feliz, sentirse realizado y vivir la vida que uno desea, sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás, sin tratar de encajar en un molde que no se ajusta a nuestra forma de ser. La vida es demasiado corta para vivirla según el guión de otros. En el caso de Can Yaman, espero que pueda encontrar un punto medio, un equilibrio entre el deseo de su madre y su propia felicidad, entre la tradición familiar y su propia individualidad. Que pueda tomar la decisión que sea mejor para él, sin sentirse presionado ni culpable, sin sacrificar su felicidad personal en aras de complacer a los demás. Y que, sobre todo, encuentre el amor verdadero, si es que eso es lo que realmente desea, una conexión genuina que lo haga sentir pleno y realizado, sin importar lo que diga su madre o los paparazzi. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos favoritos? ¿Creen que la madre de Can Yaman está pasando los límites, invadiendo su privacidad y tratando de controlar su vida? ¿Debería dejar que su hijo tome sus propias decisiones, respetando su autonomía y sus tiempos? ¿O creen que tiene derecho a expresar sus deseos y preocupaciones, guiada por el amor y el deseo de ver a su hijo feliz? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus reflexiones, sus teorías y sus predicciones. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la presión social que existe en torno a la paternidad y la maternidad, sobre las expectativas que la sociedad impone a hombres y mujeres en relación con la formación de una familia. A menudo se espera que las personas sigan un camino preestablecido, una hoja de ruta que incluye estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y vivir una vida normal. Pero, ¿qué pasa si uno no encaja en ese molde? Está condenado a ser infeliz, a sentirse fuera de lugar, a vivir una vida que no es la suya. Por supuesto que no.
La felicidad es un concepto subjetivo, una experiencia personal que cada uno encuentra a su manera. No hay una única forma de ser feliz, ni un único camino para alcanzar la plenitud. Lo importante es ser auténtico, vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, y no tener miedo de romper con las convenciones sociales y seguir nuestro propio camino, sin importar lo que digan los demás. La vida es nuestra y nosotros decidimos cómo vivirla. En el caso de Can Yaman, espero que pueda seguir brillando en su carrera, conquistando corazones en todo el mundo y disfrutando de la vida al máximo, sin dejarse presionar por las expectativas de los demás. Y si en algún momento decide formar una familia, estaremos aquí para celebrarlo con él, para compartir su alegría y darle la bienvenida al Club de Padres. Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este jugoso vídeo, de esta inmersión profunda en el universo de Can Yaman y su particular relación con su madre. Espero que hayan disfrutado de la bomba del día sobre la presión que está ejerciendo la madre de Can Yaman para que sea padre, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Recuerden que aquí en su canal de confianza les traemos los chismes más calientes antes que nadie, somos como la Wikipedia del escándalo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la presión que está recibiendo Can Yaman por parte de su madre para que siente cabeza y forme una familia, una presión que ha desatado un torbellino de rumores y especulaciones. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta urgencia maternal, explorando los deseos y expectativas de la señora Yaman. Y hemos reflexionado sobre la presión social que existe en torno a la paternidad y la maternidad, cuestionando las convenciones sociales y defendiendo la libertad de cada individuo para elegir su propio camino. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir estos chismes con ustedes. Son los mejores. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que la madre de Can Yaman está pasando los límites? ¿Debería dejar que su hijo tome sus propias decisiones? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de la bomba del día. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo para demostrar su apoyo. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Los quiero muchísimo y los espero en el próximo vídeo con más chismes y exclusivas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, manténganse informados y con la antena bien parada. Adiós. Y no olviden, el chisme es el motor de la sociedad, risas.